Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. En el capítulo 12 del Evangelio según San Lucas, a partir del versículo 13, nos encontramos con el relato de un diálogo entre alguien de la multitud y Jesús. Alguien que le pide a Jesús que actúe como juez, como árbitro, entre él y su hermano por motivos de herencia. Y Jesús dice: ¿quién me puso a mí en este lugar? ¿Qué tengo que ver yo con este tipo de situaciones? Y después dice una sentencia muy interesante que tiene que ver con el uso de los bienes, que tiene que ver con el lugar que le damos de ordinario a esos bienes en nuestra vida. Dice ahí el evangelista: cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. La vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Y después viene una pequeña parábola que nosotros conocemos como la del rico insensato. Un latifundista, un campesino que había tenido una cosecha muy importante y viendo la magnitud de esa cosecha se dice a sí mismo: ¿qué haré? Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, acumularé ahí mi trigo, mis riquezas. Todo es un monólogo, habla consigo mismo. Y de repente escucha una voz que le dice: insensato, hoy mismo entregarás tu alma a Dios. ¿Y de quién serán todos estos bienes que inútilmente acumulaste? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. ¿Qué significa ser rico a los ojos de Dios? ¿Cómo debemos usar bien de los bienes materiales que por distintas circunstancias caen a nuestras manos? Cuando yo leía este pasaje hoy y trataba de pensar qué puedo compartir con las hermanas y hermanos que me acompañan en este servicio de interpretación de la palabra, se me ocurrió el uso que hicieron algunos santos de los bienes. Y enseguida me vinieron a la mente tres grandes santos. El primero, Francisco de Asís, que se despojó de todos sus ropajes, de su bolsa, de su espada, de todo lo que tenía, lo dejó a los pies del obispo y se quedó como vino al mundo delante de la catedral a la vista de todos los que estaban ahí presentes. Y después nunca quiso saber lo más mínimo con las riquezas. No quería que sus frailes construyeran templos ni conventos, vivía en una enramada de un lado para otro, itinerante. Esa era la relación que tenía Francisco con los bienes. Los disfrutaba en el momento, pero no quería retenerlos para sí. Distinto es el caso de San Vicente de Paul, el padre de los pobres. Monsieur Vincent no tenía problemas con los bienes, pero los bienes simplemente pasaban por sus manos. Los recibía y los entregaba al que lo necesitaba. Si alguno de nosotros le hubiera querido regalar una camisa a San Francisco de Asís, San Francisco de Asís la hubiera rechazado. En cambio, Vicente de Paul la hubiera aceptado con gusto y hasta se la habría probado para darnos gusto a nosotros.
pero ni bien nosotros nos dábamos vuelta, él ya se la regalaba al primer pobre que pasaba por delante de él. Y el otro, San Juan de Dios. San Juan de Dios, que fue un gran limosnero, un gran pedigüeño, porque claro, tenía que dar de comer a muchas personas que tenía alojadas en su cuasi hospital, en su casa de acogida, donde recibía todo tipo de personas, desde enfermos graves y moribundos hasta lesionados, mujeres que ejercían la prostitución, niños abandonados, todo tipo de gente. Pero él les tenía que dar de comer y vestir. Entonces por las noches, después que sus huéspedes estaban ya en reposo, salía por las calles de Granada gritando: háganse bien a ustedes mismos haciendo el bien a los demás. Háganse bien a ustedes mismos dando limosna. Y así recibía limosna. Y muchas veces Juan de Dios emprendió largos viajes en busca de dinero para poder sostener sus obras, pero cuentan sus biógrafos que cuando regresaba más pobre de lo que había salido, no porque no recibiera bienes, al contrario, le daban mucho dinero, lo ayudaban muchísimo, pero así como lo recibía, también lo distribuía a los demás. Que el Señor nos conceda la gracia de hacer un buen uso de nuestros bienes, de disfrutarlos, porque a veces incluso los que mucho acumulan no lo disfrutan. Siempre me acuerdo una vez que estaba yo chico con mi papá y vi a un señor en un restaurante muy elegante comiendo solo. Y papá dijo: pobre hombre. ¿Cómo, papá, pobre? Si es un hombre riquísimo, mirá lo que está comiendo y dónde está comiendo. Y papá me respondió: es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Que no pase lo mismo con nosotros. Aprendamos a ser ricos a los ojos de Dios. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar.